Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí un programa más, el número 15 ya vamos avanzando y hoy tenemos a Hélène Vilar con su libro Salomé. Vamos a invitar a Hélène. A ver, casi desde el otro lado del mundo, de hecho. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos esperando a Hélène que se conecte. Hola, preciosa. Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Bueno, pues nada, eso es lo que decíamos. Buenas tardes a todos y estamos en el programa número 15 ya con esta mini maravilla, ¿ah? Que no porque sea más pequeño es menos maravilloso. Y bueno, tenemos con nosotros a Hélène Vilar desde ahora mismo, desde La Habana, o sea, como decía, 6 horitas, nada más y nada menos de Sí, diferencia, el otro punta del globo. Y bueno, Hélène es escritora, es dramaturga, y tiene muchísimos, a pesar de lo jovencita que es, tiene muchos libros ya. Voy a decir algunos, Hélène, pero seguramente me olvidaré de otros, así que luego me ayudas. Lo intentaré vale. decir en orden de fechas. Eh, Más o menos por ahí por el 2013 salió Salomé, pero esta edición de La Pollera es de 2018. Tenemos La Hembra Alfa en 2016. Tenemos Los Años del Silencio en 2019 y creo que la primera parte de la trilogía del Trono de Ecbatana también fue en 2019, ¿sí? La Ciudad de Sí, las Máscaras. Luego en 2021, si no me equivoco, tenemos la segunda de esta trilogía, La Flor Transparente, y La Tiranía de las Moscas, que es creo que el libro más conocido en España de la autora. Y luego, pues de este añito, tenemos Sakura. sí, Apenas ha salido hace unos meses, ¿verdad? sí. Bueno, pues coméntame un poco cómo es tu recorrido, cómo empezaste y un poco qué vas siguiendo con estos libros, así en líneas generales, qué es la literatura de Len. Bueno, a ver, empecé muy joven a escribir. Eh, bueno, vengo de una familia de lectores, siempre digo eso. Soy heredera de varias generaciones de lectores y amantes de la literatura. Aquí en mi familia no fui la primera que pensó en ser escritora. Soy como la tercera generación de personas, de mujeres que desearon ser escritoras. Pero sabemos que los tiempos antes no eran muy propicios para que las mujeres fueran Ujú. otra cosa que no fueran madres e hijas y esposas. Entonces me tocó ser la primera generación que logró llegar profesionalmente a escribir. Pero ahí están mis tías, mis abuelas, mi madre, que bueno, escribieron de manera, vamos a decir, autodidacta, en casa, encerrando sus cuadernos, y a mí me ha tocado pues sacar las historias a la calle y llegar, esperar que lleguen a los lectores. Mira, yo decidí ser escritora a los 7 años, Qué bonito. literalmente. Casi que cuando aprendí a leer, ya desde mucho antes tenía esta relación objetual hermosa con los libros, de tocarlos, de olerlos, incluso cuando no sabía todavía leer y escribir, me inventaba mis historias con las ilustraciones de los libros que iba viendo. O sea que ese mundo incluso de la fabulación, porque además, como te decía, tuve una familia que me contaba historias, me contaban los mitos en forma de cuentos, me contaba la historia del mundo, esa historia en mayúscula, como si fueran historias de hadas. O sea, yo he vivido en esa mezcla donde he tenido grandes narradores orales acompañando también mi camino. Y bueno, a los 7 años me lo tomé muy en serio, ¿no? Que parece mentira Qué con la edad. bonito. Sí, a los 7 años dije que quería ser escritora, he sido muy fiel a esa idea. El camino creo que me ha acompañado lo bastante bien como para que no más renunciar pese a los escollos que han existido por aquí o por allá, porque siempre es así. Y bueno, estudié música mucho tiempo y luego llegué al mundo de la dramaturgia. Ya cuando llegué al mundo de la dramaturgia, yo llevaba ya unos 3 años en el mundo profesional del arte, de la literatura específicamente en mi país, y a partir de ahí pues todo ha sido como una sumatoria de libros que se han escrito, que se han publicado, que han encontrado a sus lectores. Ha sido un camino muy bonito. Yo siempre digo que si los lectores no se llegan a ningún sitio, que si las personas que te van cimentando ese camino a veces es difícil, no se avanza a ningún lado. Y bueno, mi aspiración siempre es que se puedan entender todos los mundos que recorro y que recojo en mi literatura como un gran mundo común. Siempre mi interés es que los lectores vayan hilando aquí por allá, tanto en las obras de teatro como
como en la poesía, como en la narrativa, que es quizás donde se puede evidenciar más notablemente esto que te estoy comentando, y como que vayan haciendo sus propios tejidos, dándose en cuenta dónde encaja cada ficha, dónde encaja cada hilo, de qué manera cada libro se mezcla con el otro, ¿no? Tratar de construir una gran torre babélica donde puedan confluir todas las maneras de pensar y de decir, y con un poco de suerte, porque mi interés siempre es que las lenguas no todas se entiendan, pero que de alguna manera se puedan complementar. Qué bonito. Y bueno, me hablas de que entonces a los 7 años te empezó esta pasión, pero ¿recuerdas fue el primer libro que leíste o el que te marcó la primera vez que leíste? Mira, recuerdo que aquí en Cuba, bueno, como saben, Cuba fue un país, no formó parte, digamos, del campo socialista ruso, pero estábamos muy imbricados el campo socialista soviético. O sea, aquí en Ujú. Cuba llegaba, de alguna manera repercutía todo lo que fuera economía soviética, literatura soviética, y eso, bueno, pues está en mi infancia, ¿no? La parte de la literatura sobre todo. Cuando yo nazco, bueno, ya estaba a punto de caer el campo socialista, pero aún nos llegaban acá a la isla los vestigios de esa esplendor o de esa grandeza del antiguo campo socialista. Aquí yo recuerdo mis primeros libros en casa y en las bibliotecas, en las cuales también fui muy buena lectora de biblioteca. Me llegaban mucho los libros rusos, los libros, bueno, del antiguo campo socialista. Y me recuerdo mi primera infancia acompañada, por ejemplo, por los mitos y el folclore de la propia cultura rusa. O sea, increíblemente vendría a conocer el folclore y los mitos de la literatura, de la historiografía cubana, de mi tradición, mucho después, vamos a decir, ya casi siendo adolescente. Pero mis primeras historias de niñas estaban rodeadas de bogatíes, estaban rodeadas de los bayardos, las princesas, de Iván el del caballito jorobadito, de la princesa, bueno, en fin, todas estas historias tan hermosas de los libros rusos, que además recuerdo que también eran libros con una manufactura muy interesante, con unos dibujos a nivel estético muy interesantes, figuras muy estilizadas, etcétera, que me acompañaron toda la vida. Incluso hoy día yo reconozco libros hermosos cuando veo esos tipos de dibujos de esencia rusófila, vamos a decir así. Ujú. Entonces, bueno, claro, eso está ahí en mi ADN, de cierta manera, es mi ADN como lectora. Claro, después llegarían otras múltiples lecturas. Tuve también, como te decía, la suerte de que me llegaran libros de aquí y de allá. Tenía grandes bibliotecas y fui una niña muy afortunada porque a mí no me pusieron nunca límites de qué podía leer según mi edad. Mira, eso es una cosa también que quería decirte. Tenía una tía con una biblioteca maravillosa y yo Pero tenía ¿hasta qué acceso punto? total, no, total a la biblioteca, total. O sea, yo leí libros, no sé, Drácula con 8 años, lo leí, llegué a Impaciencia del Corazón con 8 años y medio, La Casa de los Espíritus cuando tenía 9 años, o sea, cosas así que tú dirías, bueno, son lecturas ya, vamos a decir, adolescentes, no, yo lo estaba leyendo en la infancia, algunos debo admitir que escondida del resto de los adultos con la complicidad de esa tía, pero sí me llegaron historias mucho antes del tiempo biológico en que me debía haber, vamos a decir, entre comillas, tocado. No tuve esa mirada adultocéntrica sobre mi formación como lectora, fue bastante distendida esa formación. Y bueno, libros hay Bueno, muchos que te digo que me pueden haber marcado, pero esos rusos creo que fueron los principales. ¿y ves en tu literatura reflejado aquel principio de inspiración en lo que es la literatura rusa? ¿O para Mira, nada? no creo que sea algo, vamos a decir, presente o consecuente dentro de mi obra, al menos no de manera consciente. Vaya, algún lector puede encontrar esas trazas por aquí o por allá, pero sí tenía una deuda con la cultura y la historia rusa porque mi tesis de graduación de licenciatura, que bueno, dramaturgia, era escribir una obra de teatro. Es una obra rusa, o sea, basada en la Rusia imperial, en Rasputín, el último, Ujú. bueno, el monje, el famoso monje, el Zarets de la Rusia imperial, que estuvo al servicio de los últimos zares antes de que llegara la revolución socialista, la famosa revolución socialista encabezada por Lenin. Entonces, tomé ese periodo entre la muerte del Zarets, en este caso Rasputín, y el comienzo de la revolución socialista, para recorrer esos años que son extremadamente interesantes desde el punto de vista de la historia, extremadamente interesantes en el punto en que la historia da un giro de 360 grados con respecto, perdón, de 180 grados con respecto a lo que existía anteriormente, y que a mí todavía me había como que impactado mucho en mi imaginario como niña. Bueno, saldé esa deuda a través de la dramaturgia. Luego aquí hay algunos proyectos de retomar algunas ideas
de mi infancia o de historias que leí en mi infancia o de esta tradición, vamos a decir, rusa que tenemos todavía, yo creo que bastante impregnada, aunque menos notable en los últimos años, en la generación mía al menos, de escritores formados y criados bajo esta égida, bajo esta, vamos a decir, esta influencia soviética. Y bueno, que son ideas que yo sé que de alguna manera se van a ir remasterizando en algunos lugares, incubándose en otros, a lo mejor apareciendo como referencias no muy evidentes, pero que sí están por aquí y por allá. Ojalá que algún día sí te pueda decir, hay un libro de punta a cabo, una novela de punta a cabo Bueno, te que quedan aborde. muchos todavía. Sí. Bueno, otra pregunta que te quería hacer es que, bueno, por si la gente que está por aquí no te conoce, aunque me consta que algunos sí, eres una autora además que ha publicado en bastantes países, ¿verdad? Cuéntame Sí, un poco cómo ha sido esta experiencia, cómo conseguiste esto, ¿era tu objetivo o te salió así no, a veces las cosas salen porque conoces a alguien en un momento adecuado, en el lugar adecuado, y creo que también puede ser que escribiste un libro en inglés también. te cuento un poquito. A ver, la condición de los isleños siempre nos hace querer salir de las islas, ¿no? Porque decía el gran poeta cubano Vigilio Piñera que la maldita condición del agua por todos lados, ¿no? Entonces, esa condición de cerco del agua siempre hace que los isleños estemos buscando otras fronteras. Y bueno, si el isleño o la isleña, en este caso, además es escritora, lógicamente, siempre me ha interesado ser publicada en mi país porque siempre pienso que me gusta ofrecer lo que hago desde el arte, lo que saco desde mi alma a los lectores de mi país, pero siempre decía, bueno, mira, es que el mundo no acaba donde terminan las fronteras de Cuba. Yo creo que eso también es importante tenerlo muy claro. No solo cuando hablo de Cuba, hablo de cualquier región geográfica en la que vivamos, ¿no? El mundo no termina en el lugar donde terminan las fronteras de nuestro país, el mundo es mucho más amplio y tener la capacidad de ver ese mundo que se expande hacia otros lugares, yo creo que es un aprendizaje muy valioso para cualquier artista. Y desde que prácticamente estuve viviendo 7 años en Canadá, yendo y viniendo, pues por supuesto tuve mucho más contacto con otros tipos de culturas, con otro idioma, con otras maneras de concebir y autogestionar y gestionar la literatura. Y eso fue un aprendizaje tremendo, muy crudo, debo decirte, muy crudo, porque tuve que enfrentarme a mundos completamente distintos del cual yo estaba acostumbrada. Te repito, desde el idioma hasta todo lo demás, pero bueno, fue un Claro. aprendizaje realmente valioso. Y a partir de ahí, bueno, pues yo empecé a autogestionarme maneras de acercarme a editoriales y a publicaciones, porque también pasa con los autores cubanos, que como vivimos en este concepto de isla, además una isla con muchas especificidades que muchos probablemente conozcan, especificidades políticas, económicas, que nos siguen aislando del resto del mundo, pues a veces es difícil cruzar esa frontera y llegar a otro lugar, sea cual sea ese otro lugar. Y dije, bueno, mira, voy a aprovechar las posibilidades de autogestión que uno tiene con buenas tecnologías y empezar a escribir a un montón de editoriales. Y eso fue lo que hice. Empezar a enviar mi dossier, empezar a Tú enviar la muestra solita. de mi obra. Sí, yo sola. Yo no tengo representante a día de hoy todavía, trabajo sola. Enviar a editoriales una tras otra. Y bueno, así, mira, por ejemplo, es que se publica la Salomé en La Pollera, en Chile, tocando puertas, literalmente. Luego, bueno, la vida me ha sonreído porque aunque yo creo que todos me van a entender cuando diga esto, o sea, las tocar tantas veces las puertas nos vamos cansando en el camino. Y no es que perdamos la ilusión, pero sí nos vamos cansando. Y de repente, bueno, pues me llega la posibilidad de publicar con Barret, que fue, vamos a decir, el momento en que estuve en el lugar indicado y conocí a las personas indicadas, ¿no? O sea, esta invitación llega, quizás todos conozcan la historia, si no la hago rapidita. Conozco a Cristina Morales, que Cristina viene de Morales. visita a Cuba, que es mi editora, que es la madrina de la tiranía de las moscas. Hacemos muy buenas migas a nivel humano, a nivel de escritura. Ella regresa a España y al cabo de un mes me escribe, 1 o 2 meses, mira, tengo esta propuesta editorial para ti. ¿Te animas a escribir un libro para esta editorial? Y yo dije, bueno, venga, escribí, si eso es lo que me gusta a mí, este es mi mundo, la posibilidad de sentarme a escribir un libro y además que vaya a estar amadrinado por Cristina Morales, mira, es un privilegio, es un privilegio. Y es la primera vez así que llego a una editorial, vamos a decir, con la alfombra roja, ¿no? Y qué bueno que haya sido así, luego de que hayan pasado todos estos escollos bonitos y otros no tanto en mi camino editorial. Y bueno, sí yo digo que la tiranía de las moscas es el parteaguas en mi literatura. De mi experiencia como escritora, de mi encuentro con los lectores, también es un cambio temático y un cambio a nivel de Eso te iba a lenguaje, decir, sí, exactamente. con todo lo que había hecho anteriormente, lo cual mira qué bueno porque yo llevaba ya 10 y tantos años escribiendo,
no quiero decir que de la misma manera, pero temas semejantes, géneros que me parecían interesantes, y de repente, mira, decido hacer con La tiranía de las moscas algo completamente distinto, o bueno, a mi interés, a mi entender, distinto a lo que venía haciendo con anterioridad. Y bueno, sí fue un corte y representó muchísimo en el sentido de que es un libro que ha tenido, pues, como se muchísima sabe, pues muy repercusión. buena Sí, sí. aceptación. Muy buena aceptación, premios, giras, traducciones que se vienen, sesiones a otro formato, y a partir de ahí, pues mira, que se han abierto las puertas, o sea, qué alegría, ¿no? Muchas editoriales que me han contactado, libros que se publicarán en los próximos años, o sea, el terreno comienza a verse ya con menos agua por todos lados y más tierra a la que podamos ir accediendo. Y eso, mira, es un privilegio tremendo. Tantos escritores que existan en el mundo, yo siempre digo que hay un lector que tome entre las páginas que va a leer las páginas de mi libro y que desee pues sentarse con él un rato, unas horas de su día. Mira, eso es un privilegio tremendo. Entonces, Sí, siempre la digo que verdad este es que camino sí. está siendo hermoso gracias a ustedes. Sí, Bueno, yo creo que, a ver, puede ser el libro de la tiranía de las moscas, yo creo que ha sido como un poco todas las piezas juntas, ¿no? Porque, bueno, sí que tenías una madrina estupenda, sí, luego, bueno, pues cruzaste el charco también, ¿no? Que eso es, que ha tenido mucha repercusión aquí. Y también es verdad que es lo que un poco yo quiero ensalzar siempre en mi programa. Y bueno, es un libro más, pues, realista, ¿no? Que ahí es donde tú realista. dices que cambiaste un poco en lo que solías hacer, ¿no? Que tú tiras más para fantasía y fantástico, ¿no? Y también yo creo, a ver, invito a todo el mundo, por favor, que lea más literatura fantástica. Por favor, Eh, sí, 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 por favor, sí, sí. porque La tiranía de las moscas es un libro maravilloso y hay mil millones de libros de realistas maravillosos, pero es verdad que a los escritores y escritoras que les gusta escribir fantástico, hay una gran roca ahí en medio, ¿no? Que dificulta bastante esto. Mira, por aquí algún escritor que conozco dice sí, por favor. Bueno, a nosotros que nos gusta lo fantástico y es lo que me gusta siempre subrayar en este programa, leer Sí, más fantástico, más terror, más todo, más fantasía. Vamos por tu camino de la fantasía, porque tienes muchos libros, ¿verdad? sí. Cuéntame un poco, ¿qué te atrae? ¿Fueron estos cuentos de niñas los que te llevaron ahí? También siempre un poco de política por medio, ¿no? Cuenta un poco, a ver. Bueno, imagínate, yo me considero hoy día todavía una escritora de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Que de manera intrusista hace otras cosas, ¿no? Hace poesía, hace teatro, hace novela, vamos a decir, de corte un poco más realista, aunque yo creo que a mí el realismo se me resiente. Yo no soy una escritora realista, no podré serlo jamás. No me puedo vestir con esos trajes porque me quedan estrechos, o sea, para mí No, el pero a la mundo es vista está, te salió fantástico. una maravilla, o sea... Para mí el mundo es fantástico, querida. Yo veo el mundo a mi alrededor que es surreal. En la vida que vivo es surreal. En el país en que vivo es uno de los países más surrealistas que existe. Entonces, me pides que haga realismo, yo no podría hacerlo. Entonces, me veo mucho más cómoda en las costuras del fantástico, que además es un registro amplísimo. La gente siempre dice ciencia ficción, fantasía, esto es Guerra de las Galaxias, Señor de los Anillos, y en el medio existen pues un montón de abanicos, de experiencias de escritura, que es tremendo. Por eso sí, repito de nuevo lo que dijiste, por favor apoyen mucho a los escritores de ciencia ficción y fantasía que tengan a su alrededor, a los escritores latinoamericanos de ciencia ficción y fantasía, porque el paraván acá también es muy difícil a veces de poder encontrar alguna manera de que nuestras obras se conozcan más allá de Y las Latinoamérica o de nuestros escritoras. países. Y sobre todo las escritoras, porque además venimos de un contexto, de un mundo de la ciencia ficción y la fantasía que es mayoritariamente masculino. Y también Masculino. cuesta mucho más trabajo abrirnos paso, conseguir alianzas. A veces las alianzas las hacemos de escritora a escritora y en realidad es una labor bastante difícil entre la autogestión de la propia obra e incluso la autogestión del género, porque todos gestionamos el género de nuestra propia experiencia individual. Pues mira, la literatura fantástica llega muy rápido a mi vida. Yo creo que ha estado desde los comienzos de mi literatura y persiste en lo último que acabo de terminar, que es una novela de terror fantástico que se va a publicar este año, Mm. bueno, a finales de este año en España, en Lava. Sí, El año que viene te vuelvo a mis volveré a orígenes. entrevistar, entonces. Qué guay, qué guay. Entonces, está en todo. A veces aparece un poquito más difuminada, a veces como que saco a la luz elementos más realistas, como La tiranía de las moscas, y otros extremadamente fantásticos, vamos a decir, hacia la ciencia ficción,
mezclada con muchas cosas, con la historia, con las estructuras del poder, con la geopolítica, como es el caso de Salomé, que es el libro que, bueno, no, sí, que nos ha llevado un poquito a hablar hoy aquí. Y para mí, mira, la política, o sea, la política a mí me aparece en todo lo que veo, no solo a mi alrededor, no solo en las estructuras de mi vida personal, sino también en las estructuras de cómo yo pienso el mundo. Es imposible pensar el mundo sin política. O sea, estamos constreñidos por ellas, definidos por ellas, desde la política de nuestros cuerpos individuales, desde la política de cómo nos relacionamos con otros cuerpos en el espacio, desde la política de cómo defendemos la identidad de nuestros cuerpos, cómo defendemos nuestro lugar en el mundo. Y estamos hablando solo de este espacio pequeño que ocupamos en un tramo del planeta que es ínfimo, ¿no? Y a partir de ahí todo lo que deviene de estas interacciones, desde lo micro hasta lo macro. Entonces a mí me han interesado siempre en mi literatura como temas muy puntuales. Uno es el papel de la maternidad, sea una maternidad deseada, no deseada, una maternidad frustrada o esperada, y en los temas de la política del cuerpo, política de la identidad, y luego también la geopolítica me ha interesado bastante en varios de mis libros. Dentro de la geopolítica, incluido también en los estudios las estructuras del poder y específicamente en Salomé, estaba trabajando también como el sexo o el deseo o el erotismo como moneda de cambio dentro de la estructura del poder. Entonces son temas que yo veo que, bueno, si me aparecen aquí y allá de alguna manera, quizás más evidenciados en algunas obras, en otras mucho más solapadas, pero que poquito a poco se van convirtiendo como en una estructura poética de lo que me interesa a mí reflejar, vivenciar y hacer que otros vivencien a través de la escritura. Qué bonito. Bueno, pues si te parece, bueno, sí, quería comentar una cosa más solo antes de ir con Salomé, y es cuándo llega la tercera parte de tu trilogía, que supongo y espero que pronto. Opa, mira, esa es una deuda que tengo tremenda. Te voy a ser sincera, totalmente sincera. Esta trilogía se empezó a escribir hace casi una década. Entonces, yo que soy una autora que me precio de terminar rápido los libros, es como una especie de shame, como Cersei Lannister. O sea, me siento más o menos en esa literal. O sea, estoy caminando por el septo. Porque siento que el libro ha mediado mucho espacio entre un tomo y otro. Siento que eso también ha sido bueno por un lado, porque mi literatura ha cambiado, yo he mutado como autora, pero ya estoy en un punto que para escribir el tercero estoy como con ese miedito antes del salto, ¿no? Porque sé que mi literatura ha tenido determinadas mutaciones y digo, bueno, de cierta manera tengo que intentar de que los tres libros tengan estructuras orgánicas y que lo unifique. No pueden ser tres libros que se identifiquen como tres libros escritos por tres personas distintas. No, yo quiero que haya una unicidad. De hecho, ya te digo que no va a ser una trilogía, va a ser una septalogía, porque el mundo se va a seguir expandiendo. Sí, es un proyecto largo, es un proyecto de larga data que me ha exigido muchísima paciencia. Y también ha pasado que un poquito ese proceso editorial también me ha afectado. Yo funciono mucho en base a estímulos. A ver, cuando a mí me dicen, mira, vamos a publicar el año que viene tu novela, yo funciono muy bien porque la escribo en dos meses, en 3 meses, lo hago con muchísimo impulso, pero porque sé que va a haber que ya hay una concreción a largo plazo. Y con una concreción a largo plazo que se está publicando en Cuba, pero se ha demorado las publicaciones, también eso que me ha dado como no sé si cómo decirlo, una comodidad extra para terminar el proyecto. Creo que va a ser aprovechada, creo que al final va a redundar en un buen trabajo, un buen resultado final, pero lo cierto es que ya tengo, por lo menos mis lectores cubanos están muy impacientes porque la trilogía se termine. Los escritores que escribimos trilogías terminamos después siendo batuqueados por nuestros lectores porque los lectores quieren que uno termine el libro ya, pero ya, y yo lo entiendo porque es que yo batuqueo a mis escritores de ciencia ficción y fantasía favoritos porque no me han terminado un libro, entonces me pongo en las dos pieles, ¿no? Me toca de cierta manera, pero yo espero que en el 2023 ya a comienzos de año yo pueda tener el libro terminado, si todo marcha bien, si las fuerzas me acompañan, las universales, las existenciales y las del tiempo sobre todo, que es el Dios más terrible, y vamos a ver si en el 2023 el libro vea la luz. Y con un poquito de suerte, a ver si también lo ve en España. Estamos viendo esas posibilidades. Muy bien, qué ganas, qué ganas. Sí. Bueno, pues vamos a pasar, si quieres, entonces a Salomé. Y entonces, a mí me gusta siempre leer un poquito para que aquellos lectores y lectoras que están por aquí, que no conozcan, pues que se pongan un poco en contacto con la novela. Y bueno, simplemente voy a empezar por el principio
para poner un poco en situación, porque creo que el inicio te pone bastante en situación. Y aquí vamos. Día 6 de la cacería de la madre. Fui yo y nadie más quien pudo accionar el máser y lanzar sobre aquella criatura, que los dioses me hagan olvidar su rostro, la carga de la muerte. Entre todos los hombres de mi grupo, solo yo había escuchado las leyendas que se encuentran en los puestos de Bilda, acerca de la muerte de aquellos que ven, por un segundo siquiera, la cara de una madre. Pero el saber no fue suficiente, no para mí. Ella estaba agazapada entre los árboles lágrimas del planeta. Huía de nosotros, supongo. Llevábamos persiguiéndola sin descanso durante más de 6 días. Estaba escondida, pero aún así alcancé a verla. Mi maldita suerte. Y a fijar en la memoria alguno de sus rasgos. El máser entre mis manos tembló tanto que estuve a punto de errar el tiro. Pero no. Y nos quedamos ahí. Vale, vamos a empezar por este personaje, ente, raza, que es la madre, ¿no? Justo antes hablabas que la maternidad está muy presente en tu obra, pero bueno, esta madre tiene un nombre de madre, pero no es que sea así. Cuéntame, ¿cómo te viene la idea? ¿Quién es la madre? ¿Quiénes son la raza, las madres? A ver. La idea me viene leyéndome la obra de teatro Salomé de Oscar Wilde. Había visto también un montaje cinematográfico. Y a mí me pareció la obra de Oscar Wilde lo más delirante. En ese momento estaba estudiando pues teatro en la universidad. Y por eso esta obra también es tan teatral, ¿no? O sea, una obra cuyos capítulos están divididas en base a testimonios, en base, yo digo que grandes tiradas de monólogos, de personajes casi todos masculinos, excepto la última entrada, que es Fimbra, una campesina, que no voy a revelar mucho de ellas, pero es una novela contada desde voces masculinas, hablando de una criatura de un planeta que está bloqueado espacialmente, se impide la llegada a ese planeta porque hay unas criaturas llamadas las madres que tienen un poder capaz de destruir el universo. En este caso las madres son capaces de reproducir físicamente cualquier estándar de deseo presente en cualquier persona, en cualquier ser humano, en cualquier criatura. O sea, lo que tú deseas, tus deseos sexuales, tus deseos eróticos más reprimidos, más ocultos, los que nadie sabe, lo que solamente en tu interior y en tu mente están guardados, así sean aberraciones, esa criatura es capaz de reproducirla. Y tiene el poder terrible que conduce el deseo y el sexo, ¿no? O sea, por tener esto haré cualquier cosa. Y ese es el principio de la obra, un grupo de piratas espaciales que decide ir a cazar una de esas madres, coger un grupo de huevos y salir a venderlos al espacio. ¿Y qué pasa cuando uno de esos huevos pues llega a las manos equivocadas? Yo creo que todos llegarían a manos equivocadas de cierta manera, pero bueno, me toca contar la historia de uno de esos huevos, que es la famosa Salomé, en lo que se transforma Salomé. Mira, para mí más allá de que el personaje de Salomé es un personaje xenomorfo, o sea, cambia constantemente su forma frente a los ojos del deseo de aquella persona que la mire, siempre decía, bueno, es que este es un personaje que es más que un animal. Este personaje es mucho más que una criatura callada, y opté por el principio que Lovecraft lo usa muy bien, que yo decía, bueno, si cuento el testimonio desde el punto de vista de Salomé, es que aquí se acaba la magia, ¿no? Se acaba la magia. Claro, eso te iba a decir, tú decides quitarle la voz. Sí, yo decido quitarle la voz y que Salomé nunca tenga una voz, simple y llanamente que sepamos de Salomé a través de testigos inconclusos que cuentan que es Salomé de acuerdo a su experiencia personal. Pero quién y qué es esta criatura, pues no lo sabemos. Yo creo que esa forma parte de lo mistérico del propio libro. Sí, es lo que tú decías de Lovecraft, ¿no? Que sí. El terror es terror porque no se sabe, no puedes descifrar qué hay ahí. Nos da más miedo aquello que no conocemos que aquello que describimos. Si yo hubiera dicho Salomé tiene esta forma real, pues todo lo demás se convierte en una máscara, en un disfraz que se va colocando una y otra vez. Pero al no ponerle un rostro verdadero a Salomé, al tener solamente la referencia de Salomé en base a lo que los otros ven, que como digo, son narradores testigos, pero unos narradores testigos inconclusos, porque en realidad ellos mismos no están precisando qué es lo que realmente ven,
pues eso yo creo que le aumenta ese efecto mistérico que en la literatura de fantasía y ciencia ficción y de terror es tan sabroso, ¿no? Lo que no conocemos nos aterra más de lo que vemos. Claro, totalmente, y además es lo que te engancha también al libro, ¿no? Tú estás buscando continuamente saber quién o qué es esto, ¿no? Y qué va a pasar y sobre todo el morbo de saber, bueno, se va a desvelar qué es lo que ven, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ven? Y es la misma curiosidad, creo que tienen, bueno, los piratas y todos estos hombres que aparecen en la novela, yo creo que la reflejas muy bien en el lector también, porque el lector va siguiendo la historia igual, ¿no? Quiere saber quién es esto o esta cosa y por qué pasa todo esto, ¿no? Bueno, un poco como las sirenas. Y bueno, hablando de esto, ¿no? Lo que decías antes, el poder de la sexualidad y de la belleza, como en la historia de Salomé, y cómo la belleza puede derrocar todo un imperio, ¿no? Un poco, bueno, pues eso también, si no fueran por los robots, los alienígenas y la ciencia ficción, estaríamos delante de un drama romano, ¿no? Algo así. Sí. Supongo que esto te decantas por esto, ¿por qué? Porque lo habrás estudiado también, los estándares del teatro, o cuéntame un poco cómo llega esto A ver, así. yo primero que pienso es que los lectores todos somos curiosos, ¿no? Y que todos somos voyeurs de la acción. O sea, los lectores nos encanta asomarnos por la rendija de la puerta y ver lo que sucede más allá. Nos encanta ese acto de observar, o sea, y eso los escritores, pues tenemos que saber explotarlo, ¿no? O sea, despertar ese deseo insoportable del lector por asomarse, por asomar el ojo por la rendija más pequeña y poder ver qué ocurre más allá. Mira, yo creo que bueno, tengo una formación teatral, sin duda para mí, vamos a decir, los escaños a superar son los escaños clásicos de formación, porque bueno, está en mi ADN, como te decía, los clásicos rusos, como está todo lo demás, y creo que es un espejo salutífero, sobre todo en el sentido de cuando uno trata de no quedarse en esos escaños monolíticamente, o sea, no decir, estos son los escaños a superar, pero no podemos tocarlos porque son los maestros, son los constructores de una literatura occidental, de un teatro occidental, y bueno, eso significa endiosar a los autores y las obras, y bueno, dejar que se pudran en el olvido, porque cuando uno no toca algo, pues se pudre, se envejece. Claro. O sea, aquí lo interesante es que tú digas, bueno, sí, está bien, son esos los escaños, pero vamos a manosearlos, ¿no? Vamos a tocarlo, vamos a contaminarnos con nuestra mirada contemporánea, con la mirada isleña, con la mirada latinoamericana, con esta mirada mixta de influencias que uno tiene en este mundo que estamos viviendo, que cada día es más alocado y cada día es más propio de la ciencia ficción y de la fantasía que la propia realidad. O sea, ya estamos ahorita que tener que definir los géneros. ¿Qué definimos como ciencia ficción y fantasía ahora mismo si hemos vivido una pandemia hace nada o la estamos viviendo todavía y el Además de mundo verdad. se está transfigurando cada vez más? Entonces, mira, sí veo todas esas estructuras clásicas que tú mencionas. Por ejemplo, yo pienso que Shakespeare, en mi caso, es una estructura, un referente muy cercano. Los mitos griegos son referentes muy cercanos en los cuales sí me miro constantemente, pero precisamente para contaminarlos. O sea, no me interesan las textualidades monolíticas, vacías. Me interesa la textualidad que yo puedo intervenir con mi cuerpo, que yo puedo intervenir con mi sexualidad, que yo puedo intervenir con mi saliva, que yo puedo manchar, que yo puedo tocar, que yo puedo moldear a mi manera, ¿no? Porque al final eso es lo que te va a decir que el texto está vivo y que el texto no es Shakespeare, sino es Shakespeare intervenido por, o es una estructura shakespeariana intervenida dentro de un Interpretado texto. por... Sí, y luego también me encanta contaminar las cosas. Para mí la literatura no puede ser dividida en bloques monolíticos de género. Ay, esto es ciencia ficción, pero solamente toca la ciencia ficción de space opera. No, mira, a mí me gusta la ciencia ficción y mezclar el space opera con la literatura romántica y luego por acá hay un toque de historia y luego meto la neomitología, que todas esas son estructuras que están mezcladas dentro del libro y trato un poco de la fantasía de imperio y para darle un toque, bueno, falsamente histórico, pero histórico de cierta manera porque se está mirando en un mito, vamos a decir, bíblico. Y todo eso, pues, es como un caldo de cultivo muy sabroso que uno lo mete en una olla de presión, ¿no? Que la olla de presión siempre es la acción y la curiosidad voyeur del lector. Y vamos a meter todo eso y vamos a ver qué caldo va a salir de aquí. Como dirían los cubanos, qué caldosa, que es una palabra muy propia de acá, qué caldosa nos Sabrosón. sale de acá con todos estos condimentos que en realidad son muy buenos y que a lo mejor lo veríamos por separado y mira, no nos atraería tanto, pero si los mezclamos todos, va y nos sale esta caldosa bien potente
con mucho sabor a cosas distintas, que mira, yo sé, o puede desconfigurar completamente al lector y decir, mira, es que esto es una mezcla de demasiadas cosas, o por otro lado, realmente decir, bueno, mira, vamos a probar a ver qué tal y a probar cómo ha quedado este condimento de este autor. Sí, yo la verdad es que me encanta, por eso es lo que decíamos, ¿no? Lo que decía cuando anunciaba tu entrevista. Es una mezcla de todo, así que ¿esto qué significa? Que te guste el género que te guste, lo puedes leer. Yo siempre digo eso. Vamos a ver unas preguntitas que hay por aquí de los Vale, espectadores. A venga. ver. Ah, por un lado, Jacas, tu escritor, pregunta, tengo una pregunta para Helen. Quisiera saber cuántas noches en vela le lleva a escribir una novela. ¿Tienes alguna pesadilla recurrente que alimente tus historias? Qué buena pregunta. Mira, yo creo en el proceso de añejado de la literatura. Hoy parece que estoy dando una clase de gourmet o algo así, Como el vino, pero en como el serio, vino. es como el vino. Mira, yo puedo estar pensando una historia 2 y 3 años. O sea, la voy incubando muy lentamente, voy haciendo notitas, ¿no? Y para mí como la literatura es muy visceral, o sea, yo me siento en las tripas, en las entrañas, cuando es que yo tengo que empezar un libro. Pero lo voy incubando y el libro puede demorar 2 años, 3 años, investigo, acumulo datos, los personajes empiezan como que a aparecerme en la mente, empiezo a ver determinados tipos, fenotipos de personajes, la manera en que habla, voy probando con los discursos de los personajes, eso viene de mi formación dramatúrgica, probando con monólogos, a ver cómo suenan, cómo los puedo identificar y así se va añejando el proceso. Mientras yo voy haciendo eso, puedo estar escribiendo 2 libros a la par, no pasa nada. Cuando llega el momento del libro, ¿qué pasa? Que la olla de presión ya está a punto de explotar. O sea, ya yo tengo el tejido tan fertilizado que es cuestión de sentarme a escribir nada más y soltar todo lo que está dentro. Entonces escribo muy rápido. Ahora mismo la novela que acabo de terminar, El cielo de la selva, es una novela de unas 200 tantas páginas, se escribió en un mes y medio de escritura, un proceso muy rápido. La tiranía de las moscas, que también es una novela larga, se escribió en 2 meses, pero también eran novelas que ya llevaban procesos de decantación. Salomé, que es pequeñita, recuerdo que se escribieron los 2 primeros monólogos en una semana y después estuve 2 meses sin escribir y escribí el resto de los monólogos en unos días también. Fueron un proceso muy rápido. Y eso que me mencionaba quien me hace la pregunta de si tengo pesadillas recurrentes con los personajes, no, pero los personajes siempre como que me están acompañando, ¿no? Los personajes se van convirtiendo como en criaturas vivas. Es un proceso muy loco, pero muy bonito, porque de repente tú empiezas a hablar de los personajes con tu familia, como si fueran parte de tu familia, y empiezas a decir lo que hoy hice, bueno, hoy escribí tal de esto de este personaje, y empiezas a contar la historia del personaje, y de repente se convierte en un conocido de casa. Y te sientas a la mesa y hablas del personaje. O sea, en los procesos míos de escritura es muy cómico porque solamente hablo de literatura, solamente hablo del libro en cuestión, todo lo demás queda desplazado de mi panorama de atención y es hablando solamente de ese personaje o esa historia que estoy escribiendo. Incluso mi familia sabe que en los periodos de escritura no se me hace preguntas de ningún tipo ni se me da información de ningún tipo porque soy incapaz de retenerla. O sea, yo solamente estoy metida en ese mundo. Entonces sí, y mis personajes ya cuando termino, también tengo ese proceso de duelo de los escritores, que es que cuando termino un libro me quedo con ese vacío, ¿no? Esa ausencia de los personajes que he aprendido a querer, que he aprendido a reconocer. Pero bueno, me consuelo porque sé que van a viajar hacia las mentes, los ojos, las manos de otras personas y que entonces, bueno, van a ser otro tipo de vida, o sea, van a hacer vida en otros. Entonces, bueno, es un duelo, pero siempre es un duelo con perspectiva de un futuro que va a venir. Bueno, y es lo que estás diciendo también es la gran recomendación que se le suele dar a los escritores, sobre todo los escritores nobles, ¿no? Que siempre tienen el temor a la página en blanco y piensan que si no escriben, no son escritores, pero lo que tú estás diciendo es todo lo contrario, ¿no? El proceso de pensar, reflexionar y crear la historia es tan importante y te hace tan escritor como el ponerte delante del lápiz o del bolígrafo o del ordenador, ¿no? Entonces no hay que desesperar, hay que pensar las historias, como tú bien decías. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. A ver, Víctor. Hola, Víctor. Buenas. ¿Por qué libro considera la autora que habría que comenzar a conocerla? Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta. No sé en qué lugar del mundo estés, Víctor. No sé en qué lugar del mundo En estés. España. Estás en España. Yo diría que empezaras por La tiranía de las moscas, que es el libro que está más cerca de ti.
Y luego, si tienes una oportunidad de llegarte a la Tapeinada en Barcelona y conseguir Salomé, que creo que son los únicos dos libros, las dos novelas mías que están, no, perdón, está también Dilatado no mente, pero bueno, diría esos dos, diría La tiranía de las moscas y diría Salomé como libros para empezar a conocerme. ¿Y por qué te digo dos? Porque es que son dos libros muy diferentes. O sea, vas a conocer a una escritora de una vertiente y de otra. Ahí más o menos elige tú qué te apetece más. Si quieres una literatura teñida por el realismo mágico, pues ve entonces a La tiranía de las moscas. Y si te gusta más la ciencia ficción, los elementos puramente fantásticos, pues entonces a Salomé. ¿Y cuál tenías de Dilatando Mente, perdona? En Dilatando Mente publiqué hace unos años ya, no tengo la Ah, fecha sí, El exacta. Silencio, Los Cosas años del del Silencio, silencio. ¿no? Los Eso años del es, sí, silencio, sí, que sí. es una novela muy shakespeariana, basada en el teatro kabuki, muy influencia del teatro kabuki directamente allí. Salomé, déjame decirte que esto es un detalle curioso. Salomé ha tenido una suerte difícil, porque por ejemplo no se puede vender por Amazon. Han impedido que Ujú. se venda por Amazon porque la consideran que tiene un contenido violento y extremadamente sexual. Entonces, una Bueno, novela, sí, no se puede vender por Amazon. Mis editores en La Pollera han hecho un trabajo maravilloso de comercializarla en el cono sur, de librería a librería, o sea, literalmente de librería a librería, y en algunas plataformas digitales que se ha permitido vender el libro en digital. Eso también ha hecho que la a mí comercialización haya efectivamente sido mucho más difícil. me la recomendó Lucía, de La Tapeinada. Hmm, Divina Ella ha sido Lucía, la... un amor. Sí, 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 es un amor. Sí. Y había otra pregunta por aquí, del otro lado. Eh, a ver, Don Mitorus dice, ¿La tiranía de las moscas solo está en España o tiene edición latinoamericana? Todavía no tiene edición latinoamericana, pero probablemente en un tiempito te pueda dar una buena noticia con respecto a ello. No puedo adelantar nada, pero hay posibilidad de que por lo menos en parte de Latinoamérica, en algún lugar de Latinoamérica se venda en específico. Todavía no hay nada adelantado. Si tuviéramos ya el contrato firmado y dicho, pues te contaría la buena nueva. De todas formas, La tiranía de las moscas no va a estar ahora en Latinoamérica, pero en México se publica, no sé si a finales de este año o comienzos del próximo, por Bookmate. En México se va a publicar ya no es mi más reciente novela, pero es la que se escribe después de La tiranía de las moscas. Se llamará Cavidad Provisional y bueno, con tintes de realismo mágico, y ahí aparecerá, yo creo que muchos de los temas que se habían presentado ya en La tiranía de las moscas, pero vista desde otra mirada, ya una mirada también más cuerpo, más mujer, etcétera. Este año creo que 2022, lo que queda de 2023, viene con buenas cosas para mis lectores, sobre todo los latinoamericanos, porque bueno, en España he estado Tarda un bastante poco presente en los más. últimos tiempos, sí, pero bueno, ahora en Latinoamérica también espero que pronto podamos tener la revancha, ¿no? Y que empiecen a aparecer algunas cosas más allá y también leerme por acá. Muy bien, entonces nos has hablado de un montón de proyectos que vienen. A ver, dame un resumen de todos estos proyectos, pero no, lo que no puedas decir, no lo digas. Pero, a ver, Vale, vale. 2022, 2023 viene cargadito. Sí, te cuento. A ver, mira, recientemente, terminando la gira en España de La tiranía de las moscas, el Moscas Tour, se estrenó allá en España Sakura. Es mi primer poemario Ujú. publicado en España, es un libro que publica Libero, que bueno, es otra manera de ver mi Con una literatura, la poesía. contraportada hermosa, ¿eh? Bellísima, bellísima, bellísima. Libero se la ha currado, la portada es hermosísima, o sea, es un libro que me ha dado mucha satisfacción, ¿no? Y es como mi nacimiento como poeta en España, porque me habían conocido como narradora, pero bueno, esa parte de mi creación que es muy importante y que está muy imbricada en todo lo que escribo, pues no se conocía tanto. Ahora está ahí, Sakura acabado de estrenar, lleva un mes y medio solamente de Y comercialización. tengo que decir también, no recuerdo quién fue que te escribió la contraportada, que Lola también Nieto, es maravillosa. eso, exactamente, maravilloso, narrativa poética y bueno, es Precioso. mucho más que una sinopsis, mucho más que una Precioso, sinopsis. precioso. Entonces, bueno, después de ello bueno, en algún momento, como les comentaba, de este año, comienzos del próximo, todavía no tenemos la agenda clara de presentaciones, pero van a ser Cavidad Provisional, que es la novela que escribo después de La tiranía de las moscas. La publica Bookmate en México, pero yo imagino que va a tener comercialización en diferentes lugares del mundo. Todavía no tengo una agenda clara
sobre cómo va a resultar esto, porque estamos ultimando los detalles, se va a hacer el audiolibro, estamos preparando la cubierta, que no puedo adelantar nada de la cubierta, pero vaya cubierta, o sea, cuando la vean en redes van a quedar flipados como estoy yo, literalmente, con la cubierta. Es hermosísimo, un hermosísimo trabajo que se ha hecho. Estoy muy satisfecha y ahora, a finales de año, espero, comienzos del próximo, por Lava Editorial, que es una editorial de estreno en Barcelona, va a arrancar con los primeros 4 libros del catálogo y uno de esos es el mío, que es El cielo de la selva, la novela que acabo recién de terminar, que estoy ahora editándola, la entrego en pocos días a mis editores. Y bueno, El cielo de la selva es una novela de corte fantástico, terror fantástico, sobre criaturas o personas que viven en la selva y que alimentan a la selva con niños. O sea, ese es el presupuesto de la obra. A partir de ahí es una novela también contada a través de los personajes, porque mi formación es esa, los personajes son mi obsesión como escritora. Y bueno, estos son como los proyectos así, vamos a decir, más presentes, pero bueno, tengo también otra novela con Barrett que se publicará a finales del 2023, que es la que empiezo a escribir dentro de poco tiempo, después de unas breves vacaciones a final de año. Y bueno, las traducciones de la tiranía de las moscas, que van a salir publicado al ruso, saldrá publicado al italiano, al portugués, tenemos el formato de audiolibro también cedido, y bueno, vienen otras cosas bonitas por ahí, pero todas todavía están en ciernes. Sí. Bueno, y ahora pasamos a una parte que me gusta mucho a mí, que son las recomendaciones. O sea, si a alguien le falta, tienen pocos libros en la fila para leer, este es el momento en el que la invitada nos recomienda libros. Entonces, Helen, a ver si nos podrías recomendar 3 de tus libros favoritos y al menos uno tiene que ser de terror. Venga, mira, primero porque lo leí hace poco y lo volví a releer. Me parece una escritora fabulosa. A mí, yo tengo como una trinidad de autoras que el día que pueda construir un panteón de autoras en Cuba, aquí yo pondré esas 3 así como las santas patronas de la escritura latinoamericana. Yo voy a recomendar a Mariana Enrique con Nuestra parte de noche. Me parece una de las novelas de terror mejor escritas de la historia. O sea, la señora es una reina en todo lo que hace, la manera en que maneja los personajes, la manera que maneja el lenguaje, la manera que construye una historia más allá del efecto del miedo. O sea, nos transmite una historia, la historia en sí misma es la que nos conduce en ese viaje, en esa trayectoria del miedo que tan necesario es para construir no solo la atmósfera del libro, sino también para que el lector se haga cómplice de esa realidad del libro. A mí me parece Nuestra parte de noche un libro, yo no quiero decir libros insuperables, porque siempre digo, si lo decimos que es insuperable, pues no se toca y no envejece bien. Pero es un libro, yo creo, de los que vale la pena leer más de 2 veces en la vida. De los que no se deben quitar nunca de la mesa de libros pendientes a leer, que uno debe leerlos y colocarlos un tiempo más y volverlos a retomar. Es una lectura que trae muchas cosas interesantes y lo puedo decir ya con conocimiento de causa, porque es que lo he leído 2 veces en menos de un año. Entonces siempre me ha traído cosas nuevas. Voy a recomendar otra autora. Mis estudiantes de escritura creativa deben pensar que yo tengo un contrato con esa autora para promocionarla, y no es así, porque siempre estoy hablando de ella. Para mí es una autora fabulosa, que es Camila Sosa Villada. Todo lo que crea las manos de Camila Sosa Villada para mí es magia. Yo digo que es que es imposible escribir tan bien como Camila Sosa Villada, pero Camila lo hace. Su libro Las Malas es un libro fabuloso, ¿no? Es que no encuentro palabras para decirlo realmente. Mezclar una historia desde lo realista tan fuerte, ¿no? La historia de las mujeres transexuales de casa en calle en Argentina, con todo lo más hermoso, lo más raigal del realismo mágico latinoamericano. Es una mezcla explosiva y fabulosa, además de una prosa con una poesía que es increíble. Esa es otra de las diosas en el panteón de la escritura. Y bueno, voy a mencionar a una autora que estoy redescubriendo y que estoy leyendo con muchísimo gusto. Voy a ir ahora a la escritura un poco más abocada a la historia, y es Svetlana Alexievich, la bielorrusa ganadora del premio Nobel. Ay, son tantos los libros de Svetlana que me gustan, o sea, es que no sabría decir. Yo diría, mira, Voces de Chernobyl me parece uno de los libros para analizar la historia más reciente, lo crudo de la historia más reciente, no como la historia monolítica, intocable, sino la historia que se vive en la piel de los seres humanos afectados por
una catástrofe tan grande como podría ser Chernóbil, o El fin del Homo Soviéticus, que me parece un estudio fundamental de lo que vienen siendo los cambios sociales, en este caso los cambios sociales relacionados a la caída del campo socialista, pero que se pueden aplicar yo creo que a cualquier sociedad en época de crisis. Svetlana es otra de esas autoras que para mí es fabuloso tenerla siempre pendiente, no solo por la manera en que mezcla la historia con el tejido, con la trama, basada en su propio trabajo periodístico, sino también de qué manera tan gentil y tan dolorosa nos va conduciendo por ese camino. Soy una, vamos a decir, consagrada amante de la historia. Todo lo que tenga que ver con la historia me fascina, y sobre todo cuando la historia nos conduce a las raíces humanas. Cuando la historia no nos habla de héroes, sino nos habla de personas. Cuando no nos habla de mármoles, sino nos habla de lo que se está moviendo debajo del mármol, ¿no? Del magma, de la tierra, de todos esos los pequeños compuestos, los bichejos que vivimos debajo de la tierra y que no aparecemos en los libros de historia, sino que nos quedamos a veces a la saga. Pues de esos bichejos, de ese magma, de esa tierra, es lo que nos habla Svetlana. Entonces, fabuloso simple y llanamente. Qué bonito. Bueno, tenemos por aquí a Víctor que también lo leyó y le encantó. Hola Víctor, gracias por estar ahí como siempre y por colaborar y preguntar y todo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, si no la entrevista va llegando a su fin. Me ha encantado además escucharte, Helen, porque a pesar de la juventud, es esto que se suele decir, ¿no? Una escritora que cuando se hace una entrevista con ella es muy cabal, ¿no? Y sabes mucho y hablas de muchas cosas y se nota que no solamente eres escritora, sino que estás rodeada de literatura, ¿no? Que se palpa aquí alrededor de tu cabeza, se ven aquí las... Y es un placer escucharte hablar de esa forma, ¿no? De verdad. Pues no es lo que pasa siempre, ¿no? Una persona puede saber escribir, pero no tener don del habla, ¿no? Y de transmitir, pero se nota que también das clase, dijiste antes, de escritura, además, ¿no? Creativa, o sea que tienes don de lengua. A ver, por ahí, ¿me preguntan ¿tienes una pregunta más? Sí. ¿Algún autor español que te guste? Solo por curiosidad. Mira, me fascina, incluso antes de conocerla, antes de que fuera mi madrina, Cristina Morales. O sea, desde terroristas modernos hasta, por supuesto, su novela más conocida, Lectura Fácil, que creo que casi todos lo tenemos de manera, o dependientes o como referentes de la literatura. Ahora acabo de descubrir a Andrea Abreu. Yo me había resistido a leer Panza de Burro antes de publicar La Tiranía de las Moscas, porque había sido un libro con mucho éxito, es un libro con mucho éxito, y yo no quería sentirme presionada por un libro que antecediera en la colección, ¿no? Y leí hace poco Andrea Abreu, me parece que las cosas que hace con el lenguaje es fabuloso, o sea, la manera en que construye el lenguaje es totalmente fabuloso. Y bueno, autores españoles, bueno, imagínate, vengo del teatro, todo lo que viene siendo teatro de oro español a mí me fascina. Viene en mi formación, viene en mis genes. Ahora estoy trabajando en un proyecto con jóvenes escritores que están versionando obras del teatro español a la poesía, a los monólogos. Entonces también es como que ahora también tengo muy fresco toda esa madeja textual que estamos tocando, que estamos contaminando y que estamos trayendo pues a una vida distinta, a una vida ya marcada por lo latinoamericano, por nuestra diáspora, por nuestros desgarramientos, por nuestras alegrías. Entonces, qué bueno también ahora retomar esas escrituras desde acá, desde este otro lado, y mirarlo desde nuestros ojos. Qué bonito. Bueno, yo a Cristina Morales he de decir que no la he leído, así que sé quién es, pero no la he leído. Así que seguiré tus recomendaciones y la pondré aquí en mi torre, porque ya no es una pila, sí. Es una torre de Babel. No, sí, ya lo que tenemos, verá, ni te digo. Bueno, Helen, muchísimas gracias, cariño, por tu sabiduría, por tu predisposición y bueno, y por los amigos en común, toda la gente que me ha hablado de ti también aquí en España. Gracias. O sea, se te conoce, se te quiere. Y bueno, y estoy deseando de que saques este nuevo libro y que habla de terror y todo, que a mí me mola muchísimo, y que el año que viene te vuelva a invitar para la segunda temporada. ¡Ay, qué alegría!
Gracias, cariño. Y gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Exactamente, gracias a todos y gracias por preguntar, porque eso ameniza muchísimo también la entrevista, que estéis ahí presentes y no solamente detrás de la barrera de los ceros y unos, ¿no? Bueno, un besote, cariño, encantada y vamos hablando. Gracias. Chao. Abrazo, Víctor, Chao. chao.